Siendo la ofrenda por la fe es el tema de esta mañana. Tremendamente impactado por el testimonio que el libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos da acerca de Abel. Hebreos 11:4 es nuestro texto donde navegamos la semana anterior. Estamos en Hebreos 11 y viendo la vida vencedora por causa de ejercitar la fe de Cristo. A eso fuimos llamados, iglesia amada. La vida cristiana no es sino el ejercicio de la fe. ¿Y qué es eso de ejercicio de la fe? Es creer a Dios, que Él es fiel, Él es veraz, Él es exacto en lo que Él dice, que Él es digno. Cuando creemos a Dios, entonces Dios se manifiesta, siendo la ofrenda por la fe, rindiendo a Cristo todo nuestro ser. La semana pasada hablábamos de qué es la vida de ofrenda por causa de la fe. Y hoy queremos profundizar más en el entendimiento de que somos la ofrenda por causa de Cristo. Somos esa ofrenda. Fuiste escogido por Dios en la eternidad para ser ofrenda para Dios en Cristo. Si podemos resumir en una línea esta gloriosa salvación, es que fuimos escogidos, elegidos para ser en Cristo ofrenda para Dios. Nuestras vidas no existen para nuestro motivo egoísta. Nuestras vidas existen para ser la ofrenda de Cristo. La obra de la cruz hizo posible ese hecho. ¿Cómo es posible disfrutar ser la ofrenda? Bueno, gracias a la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es la obra que Él realizó para hacernos a nosotros esa ofrenda. Es recién cuando descubres que fuiste creado para entregarte a Dios en forma continua, cuando entiendes y descubres el verdadero propósito de vivir. La vida es una entrega. Cuando yo lo comprendo, entonces recién estoy empezando a vivir. Cuando yo entiendo y comprendo que mi vida, Dios me salvó y me dio la vida de su Hijo para hacer la ofrenda, recién entonces yo empiezo a activar todo el bien de esta grande salvación. La vida se nos dio mediante una ofrenda. Fue la ofrenda de Cristo la que nos entregó su vida. Él nos dio su vida, se dio a sí mismo. Es ese regalo lo que nos dio la vida. Y ahora esa vida es manifiesta al entregarme como ofrenda a ese hecho. ¿Ok? El hecho está allí. El hecho es que por causa de una ofrenda fuimos nosotros santificados. Por causa de Cristo como ofrenda, como sacrificio, fuimos nosotros hechos para Dios. Ahora, ¿cómo se activa el hecho? ¿Cómo activo la bendición de esa grande realidad? La obra de la cruz es gloriosa. La obra de la cruz es una victoria. Lastimosamente, no todos participan de esa victoria. La obra de la cruz es un hecho glorioso de magnitudes trascendentales para nosotros. La paz de Dios que gobierna sobre cualquier circunstancia o adversidad. El poder de Dios contra la vida del pecado. El cuerpo del pecado es destruido. Fue destruido gracias al hecho de que fuimos crucificados con Él. Tengo victoria sobre las circunstancias. Ahora, ¿cómo activo esa victoria? Solamente cuando entiendo que fui llamado a ser ofrenda. Fuimos llamados a hacer la ofrenda. Vivir es una ofrenda continua a la voluntad de Dios en Cristo. ¿Cómo sé que estás viviendo? Cuando tu vida es una ofrenda continua a la voluntad de Cristo. ¿Cómo sé que estoy viviendo? Si continuamente mi vida es una demostración de que vivo para otro, de que vivo para entregarme a otro. No hay vivir aparte de la entrega, mis amados hermanos. No hay vivir aparte de la ofrenda. No existe tal cosa como puedo vivir sin ser ofrenda. No, tal cosa no existe. Si tú te retienes de entregarte, si tú decides no entregarte, el resultado es que te entregas a la mentira. Esto es profundo. Si yo no decido entregarme a Dios, me entregaré inevitablemente a las mentiras. Una vida que se detiene, una vida que se pausa de entregarse a Dios, una vida que no entiende que fuimos llamados a hacer ofrenda, inevitablemente terminamos siendo prisioneros de las mentiras.
La serpiente, su conversación se vuelve parte de nuestra vida cuando yo no me presento a Dios como ofrenda. La semana anterior hablábamos cuán sutil es la conversación con la serpiente. La serpiente no viene, mis amados hermanos, de una manera horrorífica. La serpiente no viene de una manera que nos haga asustar. No, la serpiente viene amigable. La serpiente conversa sus mentiras. Y solamente aquellos que han entendido, soy la ofrenda para Dios, no se entregarán en el altar de las mentiras. Las mentiras como la imposibilidad del sistema, las mentiras como la imposibilidad de la familia, una familia que probablemente está presentando problemas, situaciones matrimoniales, situaciones con los hijos. Cuando tú no entiendes que eres una ofrenda a Dios, eres fácilmente seducido por la mentira. Fácilmente caes presa y llegas a abrazar. No se puede. Llegas a abrazar, no puedo superar esto. Llegas a abrazar la idea, es imposible. Llegas a abrazar la idea, siempre viviré así, sin esperanza. Una vida que no se entrega en ofrenda a Dios es una vida que inevitablemente se entregará a la mentira de la amargura, la mentira de la escasez. Muchos cristianos están atados en la mentira de la amargura. No pueden perdonar. ¿Por qué razón? Porque no entendieron el principio de ser ofrenda para Dios. Por eso, hermano amado, ¿entiendes hoy que fuiste llamado a ser una ofrenda para Dios? Te entregas, si no entiendes esto, a la mentira de la falsa identidad, a la mentira de la escasez. Tú no puedes hablar, nosotros no hablamos idioma de escasez. Nosotros no vivimos conforme el sistema, sino vivimos conforme la verdad de Dios. No ejercitar entonces la fe para una vida de entrega a Dios, en pocas palabras, produce muerte. No entregar mi vida a Dios producirá la más grande pérdida. Proverbios 11:24 me dice que cuando yo no me entrego, tengo pérdida. Y tendré la más grande maldición. Proverbios 11:26, 2 versículos más abajo, me dice que cuando yo no me entrego, entonces mi vida se vuelve maldición. Mis hermanos amados, muy contrario a lo que el mundo te dice, vive para ti, trabaja por ti, obtén tus sueños, obtén tus metas. Dios te dice, no funciona de esa manera. Solamente funciona cuando tú te entregas a mí, cuando tú comprendes que existe para mí. Entonces no experimentaremos pérdida ni maldición. En Hebreos 11:4 vimos que Dios testificó que estaba agradado de la ofrenda de Abel. La ofrenda de Abel, ¿qué señala? ¿Qué tiene de especial la ofrenda de Abel? ¿Por qué Dios se agrada de esa ofrenda? Miró con desprecio la ofrenda de Caín, pero se agradó de la ofrenda de Abel. ¿Por qué Dios se agrada de esta ofrenda? Mis hermanos, porque la ofrenda de Abel señala a la ofrenda de justicia. Nosotros no entendemos esta verdad trascendente. Dios ama justicia. Si hay algo que apasiona el corazón de Dios, es su amor por la justicia. Dios es un Dios que ama la justicia y la rectitud. No hay nada que sea chueco, torcido en Dios, absolutamente. No hay nada que sea en Dios contrario a la justicia. Por lo tanto, el pecado es un problema serio, porque el pecado es nuestro desvío de Dios. ¿Has alcanzado a ver lo grave del pecado? ¿Has alcanzado a ver la seriedad del pecado? Para nosotros el pecado lo tomamos liviano. ¿Sabes qué? El pecado ofende a Dios. El pecado de hacer tu voluntad, vivir para ti mismo, el pecado de tomar tus propias decisiones, ofende a Dios. Hermanos amados, teníamos por lo tanto un problema con la justicia. Proverbios 17:15 dice, 2 cosas abomina a Dios: que se justifique al impío y que al inocente se lo haga culpable. ¿Cómo es posible que nosotros recibamos perdón y su amor siendo que éramos impíos? Y Dios, como un Dios justo, abomina la injusticia.
¿Cómo es posible que Dios pueda perdonarnos siendo impíos, habiendo un problema con la justicia? ¿Cómo es posible, mis hermanos? Nosotros tenemos que entender, estas preguntas son cruciales, son trascendentales, mis hermanos. Y es importante que las hagamos, porque nos dan las respuestas de Dios. Hermanos amados, la ofrenda de Abel fue un anuncio de la ofrenda de justicia de Cristo. Cristo se volvió sustituto de justicia. Hermanos, Cristo tomó nuestro lugar. Cristo tomó mi pecado. Cristo tomó mi deuda. Y Él proveyó una solución de justicia. Hermanos amados, la ofrenda de Abel era un anuncio de la ofrenda que Cristo Jesús entregaría, su cuerpo y su sangre. Eso es lo que dice la ofrenda de Abel. El Padre está complacido con todo lo que el Hijo entregó. Cuando hay una ofrenda que es hecha en memoria de Cristo, el Padre se siente complacido. ¿Qué complace el corazón del Padre Celestial? ¿Mis mejores ideas? ¿Mis mejores obras? Absolutamente que no. ¿Qué le complace al Padre? ¿Mis logros? ¿Qué le complace al Padre? ¿Mis metas? No, al Padre solo lo complace una cosa: todo lo que su Hijo Jesucristo hizo. Eso es lo que complace el corazón del Padre. ¿Por qué? Porque la obra de Cristo fue una obra de justicia. Cuando tú y yo entendemos que justicia, que todo se trata de justicia, entonces entendemos que esa es la razón por la que el Padre estaba complacido en su Hijo. Porque Cristo cumplió una obra de justicia. Si abrimos el corazón del Padre, le preguntamos: Padre, ¿qué es? Padre Celestial, ¿qué es lo que llena tu corazón? Justicia, te responde Él. Porque Dios es un Dios recto. Nosotros somos los que cuestionamos a veces la rectitud de Dios. Cuestionamos a veces el obrar de Dios. Oh, ¿por qué permitiste eso, Dios? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué Dios me quitó tal o cual cosa? ¿Por qué Dios? Hermanos, todo lo que Dios hace es recto. Todo lo que Dios hace es justo, a pesar de que yo no lo entienda. Por lo tanto, no cuestionamos a Dios, porque todo su obrar es recto y justo. Mis hermanos, Cristo lo que hizo fue una ofrenda de justicia. Hebreos 11:4 dice: por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín. Un mejor sacrificio, me encanta eso. Yo lo tengo resaltado aquí en mis notas. Mejor sacrificio. Wow, no hay nada mejor a los ojos de Dios que una ofrenda en memoria de Cristo. Por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo. Qué tremendo. La ofrenda de Abel habla de justicia. Y esa ofrenda alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. ¿Te imaginas tener a Dios como el que testifica? Como el testigo fiel. Dios es el que testifica. Yo no quiero el testimonio de los hombres. No queremos ser aprobados por el testimonio de los hombres. La ofrenda de Abel es aceptada porque Dios mismo da testimonio de esa ofrenda. Una ofrenda que es en memoria de Cristo. Y por la fe, estando muerto, todavía habla. Hoy vamos a ver algunas ofrendas que todavía hablan, adicionales a la ofrenda de Abel. Génesis 4:4 también leíamos: también Abel por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos, y Jehová miró con agrado. Dios se deleitó, se agradó de Abel y su ofrenda. Hermanos, ¿entiendes? No hay ofrenda fuera de Cristo que complazca al Padre. No hay nada que no esté en Cristo que pueda complacer al Padre. Él se siente complacido en todo lo que es de Cristo. La ofrenda de Cristo complació al Padre porque fue una ofrenda de justicia. Fue una ofrenda de justicia porque Cristo se volvió un sustituto de justicia para que podamos ser redimidos. Dios no podría habernos perdonado a menos que haya cumplido su justicia. Jesús, mediante su sacrificio, tomó el juicio que nosotros merecíamos
y así cumplió toda justicia. Hermanos amados, es por el sacrificio cumpliendo la justicia que el Padre quedó complacido. Esta ofrenda agradó al Padre. Jesús satisfizo la justicia del Padre y es por eso que el Padre se complació en esta obra de su Hijo. Isaías 53:10, mire el testimonio que Dios da acerca de la ofrenda de Cristo. ¿Puedes verlo? Isaías 53:10. Pero quiso. Esta palabra nosotros ignoramos con mucha facilidad, porque en nuestra mente sentimental se nos hace difícil abrazar la idea. ¿Cómo que Jehová quiso? Mire lo que dice el texto. Pero quiso Jehová quebrantarle. ¿Puedes tú por un momento pausar y mirar esto? El Padre quiso quebrantar a su Hijo. ¿Puedes tú concebir la idea de que un padre quiera quebrantar a su propio hijo? ¿Qué es lo que hay en el corazón del Padre para querer quebrantar a su Hijo? ¿Tienes la respuesta ya? ¿Qué es lo que el Padre está viendo cuando Él desea quebrantar a su Hijo? Justicia. Porque el Padre ama la justicia. Tú y yo somos sentimentales. El Padre no es sentimental. El Padre es justo. Y porque Él nos amó a ti y a mí, sabía que la única manera de redimirnos era cumpliendo su justicia. Quiso Jehová quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Wow. La palabra clave aquí es quiso, porque el Padre ama justicia. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda, aquí está, el siervo de Jehová, Cristo, el ungido, entregándose a sí mismo como ofrenda de expiación, ofrenda de justicia para quitar la culpa del pecado, verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad de Jehová en su mano prosperará. Todo lo que el Padre busca es una ofrenda de justicia y esa ofrenda fue la de su Hijo. Y ahora el Padre prospera todo lo que es en la ofrenda de su Hijo. Mira, en su mano prosperará la voluntad de Jehová. Ahora, nota el verso 11. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá. Y resalta lo que viene a continuación. Quedará satisfecho. El Hijo fue afligido como una ofrenda de justicia para tomar tu pecado, tus pecados, mi pecado y mis pecados, tomarlos, juzgar el pecado en su Hijo, y el Padre quedará satisfecho. El Padre quedó satisfecho. Por su conocimiento, el justo, ofrenda de justicia, mi siervo justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Quieres que el Padre se agrade de ti? ¿De verdad lo anhelas? Ahora yo te doy la clave. El Padre se agrada de todo aquello que recuerda la ofrenda de Cristo. No le traigas otro respaldo. El Padre se agrada de todo aquello que le recuerda la ofrenda de su Hijo. Por lo tanto, reconozcamos que Cristo se entregó como ofrenda para recibir el juicio por tu pecado. El sacrificio de Cristo es lo único que pudo darte un lugar con Dios. Es lo único que pudo justificarnos y redimirnos. Es el único sacrificio perfecto, la única ofrenda agradable.
Y cada uno de nosotros tenemos el llamado de meditar esa ofrenda. Cada día, ¿en qué consiste? Meditar la ofrenda de Cristo. Por eso es que se nos llama a participar de la cena del Señor. ¿Qué es participar de la cena del Señor? Es el poderoso ejercicio de fe, donde recordamos y participamos por la fe de la ofrenda del cuerpo de Cristo, entregado por nosotros para cumplir la justicia del Padre. Participar de la cena del Señor no es un rito, mis hermanos. Participar de la cena del Señor no es una mera solemnidad. Participar de la cena del Señor es hacer memoria de la ofrenda que Cristo entregó. Mis hermanos amados, participar de la cena es hacer memoria de su ofrenda. Entonces, cuando reducimos la cena a una vez al mes, en otros lugares una vez cada 6 meses, una vez al año, en otros lugares ni siquiera participan de la cena. ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿O cuál es el mensaje que estamos transmitiendo? No hay memoria de ofrenda. No hay memoria de su ofrenda. Por eso es que la cena del Señor, creemos, es la medicina del cielo. Porque todos los días, si yo estoy con una condición médica, estoy declarando, Él se entregó, su cuerpo lo entregó como ofrenda para tomar mi enfermedad, mis dolores, mis aflicciones. Por lo tanto, mis hermanos, solo la ofrenda de Cristo en justicia pudo satisfacer al Padre. El cuerpo de Cristo y su sangre fueron su vida ofrendada para nosotros. ¿Te das cuenta que alguien entregó su vida por ti? Y tú a veces, y yo a veces decimos, nadie nos ama, nadie nos quiere. ¿Por qué? Porque no meditamos en que hubo uno que lo entregó todo. Entregó su cuerpo y su sangre. Hermanos amados, ¿cómo podríamos sentirnos no amados? ¿Tú sabes por qué te sientes no amado? Porque no haces memoria de la ofrenda de Cristo. Ninguno que haga memoria de la ofrenda de Cristo sufrirá de baja autoestima. ¿Por qué? Porque alguien entregó su vida completa por amor a nosotros. Hermanos amados, se sana la baja autoestima, se sana la depresión, se sana la soledad. Cuando tú haces memoria de la ofrenda de Cristo, Él se entregó. Hermanos, debemos siempre celebrarlo como un regalo. ¿Qué gran robo se le ha hecho a muchos cristianos enseñándoles la cena del Señor como un rito? No disfrutan la ofrenda, no lo hacen en memoria de la ofrenda. Hermanos amados, se vuelve meramente ritual, comer por comer. Pero no, cuando tú participas del pan, lo haces en memoria de la ofrenda que fue Cristo. Cristo no nos dio algo, Cristo se dio a sí mismo. Hermanos amados, nosotros muchas veces en la mente incorrecta, en la mente egoísta, ¿qué es lo que hacemos? Damos algo. No, Cristo no nos dio algo, Cristo se dio a sí mismo. Y el que entiende eso, su vida cambia. Su generosidad cambia completamente. Su actitud hacia la vida cambia. ¿Por qué? Porque por una ofrenda he sido salvado para Él. Por lo tanto, cuando celebramos la cena del Señor, decimos, gracias por ofrendarte para mi liberación. Gracias por ofrendarte. Cuando celebramos la cena, anunciamos su ofrenda. Decimos, gracias por ofrendarte para mi liberación. Somos el fruto de una ofrenda, la ofrenda de Cristo. ¿Sabías tú eso? Somos el fruto de su ofrenda. Isaías 53, el fruto de la aflicción de su alma. Yo recibí, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, 23, yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, es para ustedes. Qué poderosa ofrenda. Jesús dice, mi cuerpo es de ustedes. Mi cuerpo es para ustedes. Haced esto en memoria de mí.
No es en otra memoria, es en memoria de Él, la ofrenda perfecta. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Todo es en memoria de su ofrenda. ¿Cómo celebras la cena? ¿En conciencia de pecado? ¿Culpa? ¿Condenación? Generalmente se celebraba la cena del Señor antes y venía enseguida culpa, pecado, condenación. No, es en memoria de Cristo. Es en memoria de su ofrenda, de su regalo. Gracias, es una proclamación a voces. Gracias por entregarte como regalo. Gracias por entregarte para mi salvación, Señor. Todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Yo quiero que mi vida sea una proclamación de su muerte. Por lo tanto, celebramos en memoria de Cristo. Bendita ofrenda que aplacó la ira del Padre contra nosotros. ¿Sabes que esa ofrenda aplacó la ira? Había ira, juicio contra nosotros, pero como Cristo cumplió la justicia, la ira del Padre fue absorbida por ese sacrificio. Ya no hay ira para nosotros. Ya no hay condenación para nosotros. Gracias a una ofrenda. La ofrenda. Hermanos amados, ahora yo quiero ver con ustedes un pasaje, primero de Samuel capítulo 2. Primer libro de Samuel capítulo 2. ¿Qué pasa cuando menospreciamos esa ofrenda? La ofrenda de Cristo. ¿Cómo podríamos tomar como común menospreciar la ofrenda de Cristo? ¿Cómo podríamos? ¿Cómo podríamos tomarlo como un sacrificio? Comer por comer. ¿Qué pasaba con los corintios? Venían con hambre y no pensaban, no discernían el cuerpo y se apresuraban a comer. Y al punto de que cuando participaban de la cena, otros se quedaban sin comer por la glotonería de estos hermanos que no lo hacían en memoria de Cristo. Ahora la pregunta es: ¿podríamos nosotros tomar como común su ofrenda? Quiero que veamos el resultado, y no es para hacerle tener miedo, mi hermano, pero para producir solemnidad en el corazón acerca de su ofrenda, para que nuestros corazones sean movidos a la gratitud y a la alabanza por esa ofrenda. Miren lo que pasa. Dios entrega a maldición a los hijos del sacerdote Elí, sacerdotes que menospreciaron la ofrenda de Jehová. Al igual que Caín, es igual, es exacto. Los hijos de Elí son como Caín. Ya habíamos visto el testimonio que da el apóstol Juan en primera de Juan 3, diciendo que Caín era del maligno. Bueno, aquí vamos a ver qué dice la palabra acerca de los hijos de Elí. Ellos también eran del maligno. Los hijos de Elí eran hombres impíos que no conocían a Dios. En otras palabras, no tenían relación con Dios. A diferencia del profeta Samuel, con quien Dios habló desde temprana edad. Fíjate esto, mira, estoy poniendo este cuadro. Los hijos de Elí eran sacerdotes, hijos del sacerdote, pero ellos no conocían a Dios. Ahora, Samuel no era hijo del sacerdote. Su madre, Ana, lo había dedicado al servicio de Dios. Y este niño, que no era del linaje de sacerdotes, tenía relación con Dios. Ellos, estos hombres hijos de Elí, no estaban, escúchame, satisfechos con la porción que se les asignaba a los sacerdotes. Los hijos de Elí, ellos no estaban satisfechos. Ya Dios les había dado una porción a los sacerdotes, pero ellos no estaban contentos con eso. Ellos querían más. Ellos no estaban satisfechos y agarraban la carne cruda y la grosura que podían sacar de la cazuela del sacrificio por medio de un trinche, despreciando la orden que Dios había dado a los sacerdotes de que toda la grosura debía ser quemada en el altar. Por causa de un corazón malo,
Estos hijos sacerdotes blasfemaban y mostraban desprecio por la ofrenda del Señor. El corazón de estos hombres determinaba su actitud hacia la ofrenda. ¿Por qué menospreciaron la ofrenda? ¿Por error? ¿Porque se equivocaron? No, porque su corazón era malo. El corazón de estos hombres era malo, impíos, no conocían, no tenían relación con Dios. Ahora, ¿por qué hago este énfasis? Porque según es tu corazón, así será tu actitud hacia la ofrenda. Hermanos, menospreciar la ofrenda es resultado de no conocer a Dios ni sus caminos. Menospreciar a Cristo, menospreciar su sacrificio, es resultado de no conocer a Dios ni sus caminos. Y lo hacían ellos tomando lo que no les era permitido. Primera Samuel 2:12 dice: los hijos de Eli eran hombres indignos, impíos, dice Reina Valera. ¿Sabe cuál es la traducción original allí? Eran hijos de Belial, hijos del demonio. No conocían a Jehová. ¿Por qué menosprecian la ofrenda? ¿Porque no se lo enseñaron? No. Menosprecian a Cristo porque su corazón era del maligno. Lo mismo que pasó con Caín. No conocían a Jehová, verso 13, ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo. Eran hombres que no les interesaba conocer a Dios ni sus órdenes. No me interesa Dios, no me interesa lo que Dios dice, me interesa mi estómago. Punto. Eso es lo que vale. Eso es lo que decían los hijos de Eli. Me interesa mi voluntad, no la de Dios. Cuando algún hombre ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote con un tenedor de 3 dientes en su mano mientras se cocía la carne. Lo introducía en la cazuela, la olla, la caldera o el caldero, y todo lo que el tenedor sacaba lo tomaba el sacerdote para sí. Es decir, aparte de la porción que tenían, llevaban más. Así hacían en Silo con todos los israelitas que allí iban. Asimismo, antes de quemar la grosura, el criado del sacerdote venía y decía al hombre que ofrecía sacrificio. El sirviente de estos hombres impíos, sacerdotes, le decían, el sirviente venía a decirle: dice el sacerdote que le des. Entonces, si el hombre le contestaba: ciertamente deben quemar primero la grosura y después toma lo que quieras, todo lo que quieras. ¿Qué respondía estos hombres? No, sino que me la darás ahora. Me la darás ahora, y si no, la tomaré por la fuerza. Fíjate lo que hacían. Robaban la ofrenda de Dios. Estos hombres tomaban lo que no les era permitido. ¿Qué es menospreciar la ofrenda? Cuando yo tomo lo que no es permitido. El pecado, verso 17, de los jóvenes era muy grande. No era cualquier pecado. En otras palabras, este pecado producía delante de Dios aborrecimiento. Delante de Jehová, porque los hombres que hacían, ahí está, resalte por favor, menospreciaban la ofrenda de Jehová. Ahí está, estos hombres menospreciaron la ofrenda de Jehová. Ahora vamos a saltarnos unos versículos al verso 29 y vamos a ver cómo Dios le habla a este padre, al padre de estos muchachos indignos, muchachos hijos de Belial, como le dice la palabra. Vamos a ver, verso 29. Miren lo que Dios le dice al padre. No le habla a los hijos, le habla al padre. ¿Por qué pisoteáis mi sacrificio y mi ofrenda? ¿Qué estaban haciendo ellos? ¿Y qué estaba haciendo este padre? Porque este padre fue el responsable de estos hijos. Pisoteaban la ofrenda y el sacrificio.
que he ordenado en mi morada, dice el Señor. ¿Y por qué dice, honras a tus hijos más que a mí? Elí estaba honrando más a sus hijos que a Dios. Engordándoos con lo mejor, con lo primero de cada ofrenda de mi pueblo Israel. Ellos habían tomado lo primero, lo mejor de la ofrenda, lo cual le correspondía a Dios. Esto es producto de un corazón que no conoce a Dios. Por tanto, Jehová, Dios de Israel, declara, miren el juicio. Ciertamente, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Pero ahora Jehová declara, lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honran, y los que me menosprecian serán tenidos en poco. Es serio esto, mis hermanos. Menospreciaron la ofrenda del Señor. Dios dice, yo los menospreciaré. Me deshonraron. Yo solo honro a los que me honran, dice el Señor. En otras palabras, el poder de Dios está a favor de quienes, honran la ofrenda que Cristo hizo por nosotros. Tú vienes al culto y para ti es un tiempo más. Ten cuidado. No menosprecies la ofrenda que Cristo entregó. Tú vienes al culto a la mitad del mensaje y no has entregado adoración al Señor. Tú estás menospreciando la ofrenda del Señor. No es importante cantar el mensaje. No. No conoces el valor de la ofrenda de Cristo. Porque cuando tus ojos se abren a la ofrenda de Cristo, tú no puedes hacer otra cosa que rendirte en adoración. Señor, gracias por amarme. Gracias por entregarte por mí. Gracias, Señor, por salvarme. Honraré a los que me honran, y los que me menosprecian serán tenidos en poco. ¿Qué valor tiene Cristo para ti entonces, mi hermano? Porque el valor que Cristo tenga para ti determinará el impacto de tu vida. Principio glorioso que quiero enseñar esta mañana. El valor que Cristo tenga para ti determinará el impacto de tu vida. Vamos a ver un par de ejemplos. Jesús había llegado al pueblo de Betania, cerca de Jerusalén, a pocos días de entregarse para su sacrificio en la cruz. Sus amigos muy cercanos, ¿sabías que Jesús tenía amigos muy cercanos? Jesús tenía discípulos, pero tenía amigos íntimos. Lázaro, Marta y María, 3 hermanos, eran amigos muy cercanos a Jesús. Estos 3 amigos le habían preparado una cena en la casa de un hombre enfermo, Simón, el cual era leproso. Habían preparado una cena para Jesús y para el enfermo, Simón. María rompió un frasco de perfume muy costoso, el costo equivalente a un año de salario. ¿Te imaginas trabajar un año? Ese es el costo del perfume. Un año de trabajo esforzado. Cuando un trabajador cumplía su jornal, se le pagaba un denario. Divide tú más o menos 450 el salario básico para 20 días más o menos que se elaboran en el mes. Saca la cuenta cuánto es un denario, más o menos. Ok, este perfume costaba 300 días de trabajo. Ahora, 300 días de trabajo sin vacaciones. Porque si vamos a contar las vacaciones es más de un año. Este perfume costaba 300 días de trabajo. Ahora, María derrama el perfume costoso. No solo el perfume era costoso como tal, sino que el frasco era costoso. Era un material, era una piedra especial que se traía de Egipto, alabastro.
María rompe el costo equivalente al salario de un año de trabajo y lo derrama sobre la cabeza y los pies de Jesús. Faltando pocos días para su muerte, María ungió a su Salvador con una ofrenda que lo honró. ¿Cuál fue la honra de María? Me pregunto. ¿Qué es lo que hace María para honrar a Jesús? Pon atención a este principio maravilloso. María pudo ver por el Espíritu que Jesús estaba a punto de ser entregado a las autoridades judías para su muerte, y ella vio el valor de Jesús. Mira, ponte en esto. Hemos leído esta historia, pero muchas veces pasamos por alto lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Mira, faltaban pocos días, 5 días más o menos, para que Jesús sea entregado. Y María lo unge justo antes de que Él sea entregado. ¿Tú sabías que nadie en su círculo se había dado por enterado que la hora se había acercado? Ni sus discípulos, escúchame, creían que ya había llegado la hora. Es más, ellos preferían ignorar la cruz. Por eso Jesús los reprendió muchas veces. Porque Jesús varias veces les anunció que iba a ser entregado, pero ninguno de sus discípulos entendió que el momento había llegado. Pero una mujer sí entendió que el momento había llegado. Hermano, cuando tú sabes dar el valor a Jesús, recibes poder para identificar las oportunidades únicas de Dios. Repito esto, cuando tú valoras a Cristo por lo que Él es, Dios te capacita para identificar las oportunidades únicas de Dios. Hermanos, María no midió aquel perfume en dólares y centavos. Ella vio el valor incomparable de su maestro. A diferencia de María, nos dice la palabra, el texto, que Judas nunca vio el valor de Jesús, pero sí midió el valor del perfume. Allí estaba Judas. Y Judas no ve el valor de Jesús, pero Judas sí sabe ver el costo del perfume. Como consecuencia, Judas nunca entendió lo cercano que estuvo de la salvación. Él estuvo tan cerca del Salvador, pero tan lejos al mismo tiempo de Él, por un corazón que no valoró a Cristo. ¿Sabías que Judas estaba frente a frente con el Salvador del mundo? Pero porque él no le dio el valor a Jesús, no identificó la oportunidad que tenía al frente. Él podía haber sido salvo, pero por no saber valorar a Jesús, perdió todo. Como consecuencia, lo perdió todo por un corazón que no valoró a Cristo. Esta es la enseñanza. Cuando tú no miras conforme a la fe, todo lo medirás en dólares y centavos. Cuando tú no miras conforme a la fe, todo lo mides ¿en qué? En dólares. Todo lo mides en centavos. Todo para ti tiene un valor financiero cuando tú no valoras a Jesús. Wow, cuando tú no miras conforme a la fe. ¿Y cuál es el resultado? Pierdes gloriosas oportunidades. Pierdes la oportunidad de ver a Cristo obrar. ¿Qué pasa si María medía el perfume y no medía a Cristo? María se perdía una vida de impacto hasta este tiempo, porque la ofrenda de María todavía habla. Qué tremendo esto, mis hermanos. La oportunidad puede estar tan cerca,
La oportunidad puede pasar a tu lado. Wow. Pero por causa de un corazón que no es sensible a la supremacía de Cristo, no puedes distinguir la oportunidad. ¿Sabes qué? Por un corazón que no le da el valor a Cristo, no sabes cuántas oportunidades has perdido hasta el día de hoy. Por un corazón que mide todo en dólares y centavos. Wow. Hermanos, la oportunidad puede estar tan cerca, pero por causa de un corazón que no es sensible a Cristo, no la distingues. María no escatimó dar a Cristo el valor que se le debía. María entendió una cosa: Cristo no es tan solo digno de 300 días de trabajo. Cristo es digno de mi vida. Cristo es digno de mi vida. Cuando tú crees que el valor de algo se mide por la cantidad de dinero, en realidad no sabes dar valor a nada. Repito, cuando tú crees que el valor está en el dinero que tienes que pagar o entregar, tú no sabes dar valor a las cosas. Te lo muestro aquí mismo. Judas, el contador. Mis hermanos contadores saben que los contadores son expertos en costos. Contabilidad de costos. Saben dar costos, sacar costos. Judas, el experto en costos, el tesorero de los fondos de Jesús, no supo darle valor a Cristo. Y perdió la oportunidad de su vida porque amaba el dinero. El dinero era su Dios. En eternidad, mis hermanos, la calidad no se mide en términos monetarios. En eternidad, la calidad se mide por la valía de Cristo. Hermanos, Marcos 14, vamos allá, verso 3. Estando él en Betania, sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, habían ido a la casa de este enfermo. Juan capítulo 12 nos da los detalles de quién es esta mujer. Vino una mujer, esta mujer es María, con un frasco de alabastro de perfume muy costoso de nardo puro, y rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Pero algunos estaban indignados, enojados. Juan 12, 1 al 8 nos dice que Judas era el líder de esta indignación. Él lideró la queja. Judas porque no amaba a Cristo. Los demás porque se dejaron influenciar por Judas. Y se decían unos a otros: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? 300 días de trabajo botados a la basura. Eso fue lo que dijo Judas. Menospreció a Cristo. ¿Por qué? ¿Qué le llamó a Cristo? Desperdicio. ¿Estás leyendo? ¿Por qué se ha hecho este desperdicio? Wow, qué tremendo. Porque este perfume, verso 5, podía haberse vendido por más de 300 denarios y dado el dinero a los pobres. El corazón que no valora a Cristo siempre encontrará excusas piadosas para justificar su egoísmo. Para los pobres, no revela que eres egoísta si no le das el valor a Cristo. Y la reprendían, no solamente que discutieron, sino que la reprendieron a esta mujer. Verso 6, pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Y esto es contundente, mis hermanos, resáltelo por favor, porque ese es el testimonio que el cielo da de María. Buena obra ha hecho conmigo. No es un desperdicio,
ella me ha sabido dar el valor a mí. La mejor obra es aquella que haces en memoria del valor de Cristo. Verso 7, Jesús dice: porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros. En otras palabras, Jesús le está diciendo: no, Judas, los pobres siempre han estado allí y tú no los has ayudado. A los pobres siempre los tienen con ustedes y cuando quieren le pueden hacer bien, pero a mí no siempre me tienen. Ella ha hecho lo que ha podido. Esto me impactó. La excelencia de la ofrenda se mide en valorar y aprovechar con todo nuestro ser las oportunidades de Cristo. En otras palabras, ¿qué tal si María decía: bueno, puede ser en una próxima ocasión? ¿Qué pasaba? Perdía la oportunidad. Hermanos amados, entendamos: la excelencia de la ofrenda se mide en valorar y aprovechar con todo nuestro ser las oportunidades de Cristo. No estamos postergando entregarnos, sino que hacemos y usamos con lo que tenemos a la mano. María no se puso a pensar: bueno, algún día haré algo por Jesús. No, ella usó lo que tenía y lo hizo pronto. Así que no hay excusa. Pastor, yo no tengo un perfume tan caro para Jesús. No, ella hizo lo que pudo. Ella hizo lo que pudo. ¿Qué tienes tú? Un corazón. ¿Qué tienes tú? Una vida. ¿Qué tienes tú? Tus capacidades íntegras. Tu mente, tus manos, tus pies y todo lo que Dios te ha dado. Ella ha hecho lo que ha podido. María no se puso a pensar: en algún momento lo haré. Continúa Jesús diciendo: se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Ella supo ver que el día se acercaba y ella lo ungió para la sepultura. En verdad os digo, y aquí está: donde quiera que el evangelio se predique en el mundo entero, también se hablará de lo que ésta ha hecho. Hoy estamos hablando de su ofrenda para memoria suya. Qué tremendo, mis hermanos. A diferencia de los otros discípulos, a quienes Jesús les había dicho una y otra vez que se acercaba su hora de morir, ellos no le creían. María sí creyó a lo que Jesús anunció. Ella actuó en base de aquello. Por el valor a Cristo, María tuvo la sensibilidad para distinguir la hora crucial del momento que estaban viviendo. No era cualquier momento. Eran las horas en que Jesús sería entregado. Y ella lo distinguió. Ahora yo le pregunto, contésteme: ¿cómo fue que pudo ella distinguir el momento? Porque ella le dio el valor a Jesús. Nunca vas a distinguir los momentos si Jesús no es valioso para ti. Esa es la enseñanza que nos está dando. Ella le dio el valor, por lo tanto, supo distinguir la oportunidad. Cuando tú ves centavos, cuando tú ves dólares, cuando tú ves costo económico, pierdes oportunidades. Todo lo que damos por causa del valor de Cristo tiene un impacto eterno. Como Abel, la ofrenda de María sigue hablando hasta el día de hoy. Ahora vamos a Lucas 7. Quiero que veamos otro pasaje. La ofrenda de amor es por causa del perdón. La ofrenda de amor por causa de conciencia de haber recibido su perdón. En otras palabras, la enseñanza aquí es: no hay ofrenda de amor si yo no creo en su perdón. Amamos solamente cuando tenemos conciencia de su perdón. No hay expresión de amor donde no hay conciencia de haber sido perdonado. No esperes que alguien dé
si no ha entendido el perdón de Dios. No esperes que alguien se entregue a Cristo si esa persona no ha entendido y ha recibido el perdón. En Lucas 7 se narra la historia de una mujer pecadora que ejercitó la fe en el perdón de Dios. Esta es otra mujer, no es María. Este es otro pasaje, esta es otra situación. Esta no es María. Esta mujer se dice que era una mujer pecadora. Se entiende que era una mujer de la calle. Se narra la historia de esta mujer que ejercitó la fe en el perdón de Dios. El resultado es que esa mujer ungió a su Salvador en una respuesta de amor. ¿De dónde proviene el poder para amar a Jesús así? Yo quiero amar a Jesús así, como esa mujer lo ama. Es más, hay gente alrededor observando, gente que está allí relacionándose con Jesús, pero no pueden amar a Jesús como esta mujer ama. ¿De dónde sale el poder para amar como esta mujer ama? ¿De dónde sale el poder para hacer una ofrenda como esta mujer se ofrenda? Hermanos, proviene de darnos cuenta el gran perdón de Dios. Tu respuesta de amor hacia Dios es directamente proporcional a la conciencia de su perdón. ¿Cuándo tú te vas a entregar para perdonar a otro? Si crees que se te debe, no podrás perdonar. Pero cuando crees que se te perdonó una gran deuda, tú puedes perdonar aún al ofensor que más te ha dañado. ¿Por qué no podemos dar esa clase de amor? Bendecir a nuestros enemigos, orar por ellos. ¿Sabes por qué? No lo podemos hacer porque no creemos que merecíamos perdón. Simón el fariseo, este es otro Simón, el otro era un leproso, este aquí es Simón el fariseo, no cree que haya sido tan pecador como sí esa mujer de la calle. Y es por ello, ¿qué es lo que hace Simón? Deshonra a Jesús. No es que Simón simplemente ignora, no, Simón menosprecia a Jesús. Lo que hizo Caín, lo que hicieron los hijos de Elí, lo que hizo Judas. Ahora Simón, un fariseo, un religioso, lo hace con Jesús. Versículo 36. Uno de los fariseos le pedía que comiera con él. Y entrando en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. ¿Ok? Jesús llegó y lo sentaron allí. Eso no es normal, ¿sabes? Si llega Jesús físicamente, ¿cómo preparas tu casa? ¿Cómo preparas la bienvenida para la llegada de Jesús? Bueno, Jesús llegó, se sentó. He aquí, había en la ciudad una mujer que era pecadora. Cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Nuevamente, un frasco caro de perfume. Poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Qué expresión de amor, qué calidad de ofrenda. ¿Por qué? Porque fue en conciencia de perdón. Si esa mujer no supiera que en Cristo hay perdón, ella no hiciera esto. Pero ella vio el perdón de Dios en Jesús. Pero al ver esto, el fariseo que le había invitado dijo, nuevamente, siempre hay este tipo de personas. Al ver esto, el fariseo que le había invitado, el anfitrión, dijo para sí, o sea, pensó en sí mismo, si este fuera un profeta, o sea, dudó de quién era Cristo. Si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora.
Preguntémosle a Simón: Simón, ¿por qué no alcanzas a ver que tú también eres un pecador? Sí, esa persona me ofendió. Y yo te pregunto, ¿y por qué tú no también te das cuenta que eres un ofensor de Dios? ¿Por qué somos rápidos para evaluar a otros, pero no nos damos cuenta que también nosotros estábamos en el mismo lugar? ¿Sabes por qué? Porque no creímos que merecíamos perdón. La falta de entendimiento que aparte de Cristo somos pecadores nos hunde en el pecado de la deshonra. La deshonra es producto de no entender tu propia condición. Verso 40, respondiendo Jesús le dijo: Simón, tengo algo para decirte. Tengo algo que decirte. Y él le dice: di, maestro. Oh, ahí sí, maestro, ¿no? Mientras tanto estaba pensando dentro de él, ¿no? Cuidado, está pensando de mí dentro suyo. Ahora sí le dice: di, maestro. Cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios, el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. El perdón fue para los 2. El que debía poco, 50 días de trabajo, como el que debía 500 días de trabajo. ¿Ok? La pregunta de Jesús es: Simón, ¿cuál de ellos entonces le amará más? ¿Cuál de ellos se va a entregar más? ¿Cuál de ellos se va a rendir más? ¿Cuál de ellos va a mostrar evidencia de ofrenda? Simón respondió y dijo: supongo que aquel a quien le perdonó más. Jesús le dijo: has juzgado correctamente, Simón. Volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Yo entré en tu casa y no me diste agua para los pies. Simón no cree necesitar tanto perdón de Dios como lo necesita la mujer. Y aquí vemos cómo deshonra a Jesús. Yo entré a tu casa y todo invitado, siempre alguien está para limpiar los pies sucios del camino polvoreando. Tú no me lavaste los pies, Simón. Pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso. Ni siquiera Simón le dio a Jesús un saludo de honra. Se honraba al visitante con un saludo de beso afectuoso. Se acercaban y se daban un beso. Eso era honrar. Tú no me diste beso, Simón, pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Si mucho se me perdonó, mucho amaré. Si yo no creo que se me perdonó mucho, muy poco amaré. Y a ella le dijo: tus pecados, mujer, han sido perdonados. Wow, ¿te imaginas? Porque esta mujer vio en Cristo, que vio perdón. Cuando tú ves que Cristo tiene suficiente perdón, tú vas a amar muchísimo. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí, todos hablaban entre sí, nadie se atrevía a decirle algo a Jesús. Todos entre sí: ¿quién es este? ¿Cómo lo trataron? ¿Quién es este que hasta perdona pecados? Ninguno en esa sala pudo reconocer que en Jesús había perdón. El orgullo cegó al fariseo
y a los demás convidados? Ninguno. ¿Cómo tratas tú? ¿Con deshonra? ¿Es uno más? ¿No te interesa? Si hay un veneno que debe ser eliminado del pueblo de Dios, es el veneno de la indiferencia, es el veneno de que no me importa, es el veneno de que todo me da igual, es el veneno de la deshonra. Cuidado con eso, porque podría ser señal de que no has recibido perdón. Porque aquel que mucho se le perdona, mucho ama. Amén. Jesús le dijo: tu fe te ha salvado, vete en paz. Mis hermanos amados, Cristo hizo posible una obra que nos salvó de vivir para nosotros. Hacernos una ofrenda. Somos la ofrenda en Cristo. Regresamos al estado de pertenencia y entrega a Dios. ¿Cuál fue el pecado? El pecado fue retener nuestras vidas de entregarlas a Dios, aferrándonos a la mentira de vivir para nosotros mismos. Cada día te entregas como una ofrenda a Dios. ¿Has decidido vivir para que Dios sea honrado? Te pregunto, ¿quién determina las prioridades de tu agenda? Tienes la oportunidad de discipular a alguien. Mides ese discipulado con, ¿cuántas tazas de café me va a costar esto? ¿Cuántas noches me va a costar? No. Tú mides así, no estás midiendo conforme a Jesús. Hermanos amados, ¿quién tiene las prioridades de tu agenda? ¿Tienes la oportunidad de edificar a otro? ¿Lo mides por lo que Cristo ha hecho y puede hacer en esa vida? ¿O lo mides en función de lo que tú ganas o pierdes? Doy gracias a Dios por una familia que semana tras semana abre su casa y mucha gente llega ahí a esa casa. Cada vez llega más gente para ser discipulados en la palabra de Dios. ¿Cómo mides tu entrega? ¿Por centavos, por dólares? ¿O mides la entrega por el valor de Jesús? Hermanos amados, fuimos llamados a esa vida. No le honraron como a Dios ni le dieron gracias, dice Romanos 1, que fue el pecado. Se hicieron vanos en sus razonamientos, su corazón se llenó de tinieblas, profesando ser sabios se volvieron necios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible. Entonces hoy decido, ¿te unes conmigo, mi hermano? Que mi vestimenta sea una ofrenda a Cristo, que mis palabras sean una ofrenda a Cristo, que mi administración sea una ofrenda a Cristo, que mis prioridades sean una ofrenda a Cristo. Dios te creó para ser ofrenda a Cristo. Que cada cosa en tu vida sea una ofrenda a Cristo. ¿Por qué? Porque ves el valor que tiene Cristo. Que tus palabras no sean ofrenda a Belial, sino sean ofrenda a Cristo. Cuando lo entiendes, entonces recibes poder para no aferrarte a privilegios, sino entregarlos como ofrenda a Dios para que Dios los use para su propia gloria. Señor, aquí está mi vida, me presento, soy la ofrenda para tu gloria. Señor, aquí está mi corazón, mis recursos, todos son para que tú ganes. Hoy salgo a trabajar, no para mí, salgo a trabajar para que Cristo sea visto y Cristo gane. Salgo, Señor, me despojo la idea, me despojo del privilegio que creo que merezco. En el jardín del Edén, Adán y Eva abrazaron la tentación de ser dioses, se aferraron al privilegio. Pero en el jardín de Getsemaní, Jesús glorificó y honró al Padre, y en ese lugar se despojó de ser Dios para traernos vida a nosotros. Me despojo entonces de la idea de ser dueño de mi vida y mis decisiones, y hoy entrego mi vida como ofrenda a Él, porque he descubierto que es de Él. Esa es la entrega que glorifica a Dios. No es cuánto le das de lo que sobra, una vez que has hecho con tu vida lo que has querido. Hermano amado, no es lo que le das de lo que sobra. Jóvenes, y aquí quiero hablar a los jóvenes. Hermano, si usted se considera joven también, esta palabra es para usted también. No esperes a entregar tu vida a Cristo una vez que hayas hecho con tu vida lo que quisiste. No, eso es dar de lo que te sobra. Dios quiere hoy nuestras vidas. Jesús, el Dios eterno, dio el veredicto de cuál es la ofrenda de calidad. Ricos daban de lo que les quedaba, pero una viuda pobre dio 2 monedas que significaban toda su vida.
Marcos 12:41. Jesús se sentó frente al arca del tesoro en el templo y observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro. Muchos ricos echaban grandes cantidades. En finanzas de la tierra diríamos que ellos ofrendaron mucho. En finanzas terrenales diríamos, wow, ellos dieron mucho. Llegó una viuda pobre y echó 2 pequeñas monedas de cobre, 2 blancas, monedas de la moneda del menor valor, como hablar para nosotros la moneda de menor valor, 1 centavo. ¿Ok? Esta mujer echó 2 monedas del menor valor, 2 monedas de cobre, o sea, 1 cuadrante. Entonces, ¿qué diríamos en finanzas de la tierra? Ellos dieron mucho, ella no dio nada. Llamando Jesús a sus discípulos, les dijo: en verdad les digo que esta viuda pobre echó más. Resalta eso, echó más. Me encantan los veredictos simples y sencillos de Jesús. Echó más que todos los contribuyentes al tesoro. Que todos los contribuyentes. Esta viuda echó más. ¿Por qué? Porque todos ellos echaron de lo que les sobra, pero ella de su pobreza echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir, toda su subsistencia. Así que no se trata de cantidad, se trata si lo que tú le has entregado a Cristo significa todo tu vivir, toda tu vida. Esa es la ofrenda de calidad. Eso significa ser la ofrenda para Dios. Padre, nos humillamos ante tu palabra, Señor, y te decimos gracias por enseñarnos que lo que tú estás buscando es una vida rendida. Señor, hoy nos humillamos para reconocer que tú nos llamaste no a dar de lo que nos sobra. Muchos malgastan su vida viviendo una vida a su manera, para llegar a sus años de ancianos y decir: te voy a dar lo que me queda. Muchos jóvenes se equivocan en esta decisión, pero hoy, jóvenes aquí, señoritas, tomamos una decisión. No vamos a dar de lo que nos sobra. Vamos a entregarnos como la ofrenda a Dios. No vamos a dar el tiempo que nos sobra, no. Todo nuestro tiempo es para que tú ganes, Señor. No vamos a dar, Señor Dios, de los espacios que por allí quedaron sin llenarse. Señor, vamos a dar la prioridad y el valor a Cristo, para que Cristo gane. Esas son las ofrendas que todavía hablan. Esas son las ofrendas que todavía testifican. Esas son las ofrendas, Señor, que queremos ser. Le dices al Señor hoy: Señor, soy la ofrenda. Señor, me entrego, me rindo por completo. Señor, abre mis ojos a tu perdón. Abre mis ojos a tu amor. Abre mis ojos a tu grandeza, a tu belleza, a tu misericordia, Señor. Aquí estoy, Padre. Me entrego como la ofrenda, el sacrificio en Cristo, nada fuera de Cristo, porque hemos entendido que solo lo que es de Cristo agrada al Padre. Por lo tanto, en Cristo nos acercamos hoy como iglesia, como tu cuerpo. Nos acercamos hoy como el cuerpo que tú salvaste y que tú llamaste para ti, para hacer cada día la ofrenda. Señor, nada cambia, Señor Dios, al salir de este lugar respecto a este entendimiento. Señor, este ha sido un tiempo santo en tu presencia. Ha sido un tiempo santo juntos como iglesia, Señor. Padre, pero nuestra tarde, nuestra noche sigue siendo para ti, Señor. Nuestro día, nuestra semana, nuestro lunes, nuestro martes sigue siendo para ti, Señor.
Padre, no te damos de lo que sobra, te damos la vida entera, Señor Dios. La vida que provino de ti, Señor, la depositamos, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Señor, entregamos en Cristo, de Cristo y por Cristo, para tu gloria, Jesús. Gracias, Señor.